A nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del documento Pública para la República, Pensar y Actuar en Política Pública desde la Universidad de Chile. Saludamos a quien preside este acto, a la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés Alessandri. Saludamos también a las autoridades y panelistas que nos acompañan el día de hoy y a quienes se irán incorporando a lo largo de que comencemos. A la vicerrectora subrogante de Investigación y Desarrollo, profesora Anay Urquiza, a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Pilar Barba, al profesor Sergio Celis, vicepresidente del Senado Universitario, al decano de la Facultad de Medicina, profesor Miguel O'Ryan, a la decana de la Facultad de Comunicación y Imagen, profesora Loreto Rebolledo, a la decana de la Facultad de Odontología, profesora Irene Morales, al senador de la República, señor Francisco Chaguán, quien está pronto a incorporarse, a la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro, al general de la Aviación de la Fuerza Aérea, general Luis Sáez, a Jorge Pacheco, director del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, a la directora del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile, profesora Leonora Armanet, al profesor Ignacio Jepsop, director general de Investigación e Innovación de la Universidad de Atacama y director del Proyecto de Innovación de la Red del CUET. Saludamos a senadoras y senadores universitarios que nos acompañan, a autoridades de las diversas facultades e institutos de nuestra universidad, a las académicas y académicos presentes y vaya nuestro especial saludo a quienes fueron parte del proceso que el día de hoy presentamos. A representantes del Consorcio de Universidades del Estado, a funcionarias y funcionarios de las diferentes reparticiones de la Universidad de Chile y del Estado, a representantes de organismos colaboradores nacionales e internacionales, CEPAL, Corfo, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, al Gobierno de Santiago y Ministerio de Ciencias. A la comunidad estudiantil, universitaria, sean todas y todos muy bienvenidos. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión por el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigación. Nuevamente sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos el día de hoy. Hoy nos encontramos aquí para celebrar de manera colectiva el lanzamiento del documento Pública para la República, Pensar y Actuar en Política Pública desde la Universidad de Chile. Este documento es el resultado de un proceso de reflexión colectiva desarrollado durante el año 2024, en el que participaron cerca de 130 académicos y académicos de todas las facultades e institutos de nuestra universidad. El proceso fue impulsado por la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Su objetivo fue reflexionar sobre la articulación entre el quehacer universitario y la toma de decisiones públicas, identificando aprendizajes, desafíos y propuestas para fortalecer esta relación desde una mirada institucional, crítica y propositiva. En la actualidad, nos enfrentamos a desafíos de alta complejidad, marcados por un entorno de incertidumbre, ante los cuales, como universidad, debemos aportar desde nuestras misiones, reafirmando el rol de la Universidad de Chile como parte del Estado y un agente estratégico en la construcción de políticas públicas basadas en el conocimiento. Para dar inicio a esta actividad, le pedimos, por favor, a la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés, que nos entregue unas palabras. Muy buenos días, un saludo muy cordial a cada uno de los presentes, por supuesto a las autoridades nacionales, también universitarias, a nuestros muy distinguidos panelistas, distinguidas panelistas. Muy importante tenerles aquí. Y a todos los presentes, muy especialmente a quienes contribuyeron al trabajo que estamos difundiendo y celebrando. Cuando veo el cuadro del descubrimiento de Chile de Pedro Subercaseaux, no dejo de recordar que lo
restauró un equipo del MAC, no hace mucho. Y cómo fueron saliendo los colores, ¿eh? Esos rosados, esos amarillos, que hacía mucho tiempo que eran de un color café. Y fue, bueno, un orgullo enorme para el Senado, que lideró esto y que convocó a la Universidad de Chile a hacerlo, y creo que muy simbólico también. Es muy, muy lindo eso, sobre todo los colores, que sean tiempos en que descubrimos nuevos colores para Chile y que somos parte de eso. Así que orgullo tremendo. Agradezco su presencia en este lanzamiento de la Estrategia Pública para la República, en este simbólico lugar que es parte viva de nuestra memoria republicana. Es en tiempos como este, en espacios como este, que la democracia se forjó, se ha tensionado también, pero se ha sostenido. Hoy estamos reunidos para poner en valor la reflexión con la responsabilidad de la Universidad de Chile con su país en este tiempo presente, desde luego, con una mirada a futuro. Pública para la República no es solo un título afortunado, es una definición profunda de nuestro sentido como institución. Así se tituló el libro, publicado en 2023, concebido durante la rectoría del doctor Ennio Vivaldi, para difundir el aporte histórico de nuestra universidad, una institución que acompañó la formación de la nación y que ha jugado un rol clave en su desarrollo durante 183 años, siendo la vocación hacia el servicio público parte constitutiva de su identidad. Hoy esa historia nos pide preguntarnos qué significa cumplir con ese mandato en un momento en que lo público se encuentra tensionado, en muchos casos desplazado por las urgencias de la coyuntura. El proceso Pública para la República es ante todo una invitación a mirarnos, a reconocer lo que ya hacemos, por supuesto, que sin duda alguna es valioso, pero también a identificar aquello que hacemos de manera fragmentada y que puede potenciarse con una aproximación más colaborativa y más integrada. Este proceso reflexivo nos convoca a pensar en cómo fortalecer nuestros mecanismos, nuestras gobernanzas, capacidades institucionales para contribuir de manera más sostenida en los tiempos que vienen. También es el momento para agradecer, nunca olvidar agradecer y reconocer el trabajo de nuestra comunidad universitaria y a cada una de las personas que han sido parte de este proceso y de este documento. El documento Pública para la República visibiliza a las muchas personas que investigan, enseñan, crean, dialogan con comunidades, trabajan con instituciones del Estado y aportan al debate público. Nuestra responsabilidad es generar las mejores condiciones para que ese compromiso se escuche y se proyecte. Nuestra misión universitaria, que está mandatada por la Ley de las Universidades Estatales y por nuestros estatutos, los que a su vez fueron inspiración para esa ley, nos pide contribuir al desarrollo del país, al fortalecimiento de la democracia y a defender el conocimiento como un bien público. No somos observadores externos ni asesores ocasionales. Somos una institución del Estado con una responsabilidad ética ineludible, y esa responsabilidad exige que conectemos de manera efectiva y permanente nuestra tarea académica con quienes toman decisiones. La urgencia del contexto actual hace aún más evidente esa necesidad. Vivimos un momento global de múltiples crisis e incertidumbres, donde el conocimiento científico es más necesario que nunca, pero donde al mismo tiempo enfrenta tensiones profundas, discursos autoritarios que desprecian la evidencia, populismos que ofrecen certezas simplificadas, desinformación que erosiona la confianza y una creciente dificultad para sostener discusiones basadas en argumentos y no solamente en emociones. En ese escenario, las universidades públicas tenemos una tarea irrenunciable: dar ejemplo con discursos y acciones sustentadas por la evidencia, que aseguren un espacio a distintas visiones en un ambiente plural y respetuoso, también dentro de la institución.
Y, por cierto, defender el valor del conocimiento, de la deliberación democrática, de la duda como motor de aprendizaje y de la complejidad como condición para comprender los problemas multidimensionales. La sociedad necesita instituciones que cultiven la serenidad intelectual y la responsabilidad ética, que protejan el saber y la conversación pública de la superficialidad, de la polarización. Por ello, el documento que hoy presentamos propone avanzar hacia una interfaz ciencia-política sólida, estable y profesionalizada. Necesitamos mecanismos que permitan que el conocimiento llegue a la toma de decisiones en forma oportuna, pero también clara y pertinente, a través de equipos especializados, estructuras habilitantes, la formación de profesionales capaces de habitar ambos mundos y una cultura institucional que valore la incidencia responsable. La excelencia académica y la incidencia pública no son mutuamente excluyentes, al contrario, son complementarias, y la excelencia se expresa también en la capacidad de transformar realidades. La excelencia entendida en su seno más profundo tiene siempre una dimensión de servicio al bien común. Un proceso reflexivo como el que estamos cerrando nos puede permitir transformar experiencias valiosas en una capacidad permanente. Acompañar y sostener la interfaz entre ciencia y política, hacer de nuestra vocación pública un principio estructurante, visibilizar nuestra disposición a estar presentes donde se decide el destino común, aportar evidencia con independencia, a dialogar con todos los poderes del Estado, en definitiva, a sostener la vocación pública que define a la Universidad de Chile desde su origen. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, rectora, por sus inspiradoras palabras. A continuación, la profesora Anay Urquiza, directora de Innovación, realizará la presentación del documento que da cuenta de la reflexión institucional sobre el rol de la Universidad de Chile en la construcción de políticas públicas y propone orientaciones concretas para fortalecer su capacidad de incidencia. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy, por estar aquí para que terminemos este proceso que hemos realizado en conjunto, que también podamos cerrarlo en conjunto. La verdad es que quisimos hacerlo en este lugar porque efectivamente es un espacio muy importante desde el punto de vista simbólico para nuestra propia reflexión y para cómo nosotros mismos nos cuestionamos sobre nuestro rol con el resto del Estado. Entonces, esa es la razón por la cual lo hicimos acá. ¿No me funciona? Sí. Yo brevemente les voy a presentar algunos lineamientos que están en el documento para que se entienda el contexto, pero la verdad es que me voy a demorar poco tiempo, espero, porque lo importante es la conversación que vamos a tener después. Tenemos un panel tremendamente interesante donde invitamos a representantes de diferentes poderes del Estado, con quienes queremos conversar sobre precisamente nuestro rol, la experiencia que han tenido con las universidades, los desafíos que visualizan y que desde ahí, si bien este es un hito, ¿no?, de cierre de un proceso reflexivo, esperamos también que sea un hito de comienzo, ¿no?, para poder generar estas estructuras, estos lineamientos que nos permitan favorecer la interfaz entre la generación de conocimiento y la toma de decisiones en sus diferentes ámbitos. Quiero destacar algo que la rectora mencionó muy bien en su discurso, pero creo que es fundamental, y es que este es un proceso que no comienza ahora. Es un proceso que tiene un documento hermoso, que muchos de ustedes ya deben tener, que se construyó en la rectoría anterior
y que tuvo por objetivo reconocer el rol histórico de la universidad en la construcción del país y identificar los importantes hitos que han sucedido durante obviamente no se ve nada, pero es para mostrarles qué es lo que tiene ese libro dentro de sus páginas. También tiene esta reconstrucción histórica, ¿no? Donde muestra la relación y el rol que hemos tenido en la constitución de la República. Y ese recorrido histórico que demuestra nuestra vocación pública al servicio de la comunidad, en alguna medida nos interpela, ¿no? Nos interpela, y la verdad es que a nosotros nos interpeló como comunidad que somos, ¿no? En la Universidad de Chile la construimos colectivamente, no vienen lineamientos desde afuera, somos a partir de estos mismos procesos que vamos delineando los caminos que tomamos. Y cuando comenzamos esta rectoría y conocimos este documento, dijimos, realmente es hermoso el trabajo que se hizo, es muy importante y nos obliga a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo ahora y hacia dónde va. Porque precisamente en función de ese recorrido histórico podemos saber la importancia que ha tenido nuestra universidad en la constitución de este país, el rol que ha cumplido y las universidades y el rol que tienen las universidades públicas en general, porque la verdad es que todas las universidades públicas que son hoy día en alguna medida están relacionadas con esa historia. Y nos propusimos preguntarnos por el contexto actual, ¿dónde estamos? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y por supuesto, reafirmando también el contexto, ¿no? El nuevo contexto, donde nosotros somos parte de las universidades del Estado, y las universidades del Estado tienen un claro mandato, ¿no? Tienen una misión que establece precisamente que tenemos que contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando como parte integrante del Estado en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo sustentable de nuestro país. Y ese contexto, esa misión institucional de nuestras universidades es el marco en el cual operamos, ¿no? Y a veces lo olvidamos, a veces no le damos toda la relevancia que debiera tener. Y efectivamente en nuestra universidad, la rectora también lo explicó, ¿no? Dentro de nuestros mandatos esta misión está muy clara. Nosotros, dentro de los estatutos de la universidad, se establece la necesidad de atender, o sea, que tenemos la misión de atender los problemas y necesidades del país, también de que tenemos que ser capaces de hacer el mejor conocimiento más completo de la realidad nacional, aportando a la solución de problemas desde la perspectiva de la academia. E incluso esto también se reafirma en nuestra política de investigación, que es del año 2022, es nuestra política reciente, donde también se establece que lo que hacemos en investigación tiene que ser consistente con el rol público de nuestra universidad. En ese contexto nosotros dijimos, necesitamos hacer un proceso reflexivo que nos permita interpelarnos, preguntarnos, discutir entre nosotros sobre cómo lo estamos haciendo, cuáles son las mayores herramientas que tenemos, las oportunidades que tenemos, las barreras que encontramos para poder cumplir con este rol público. Y para ello lo que hicimos fue un proceso que duró un año más o menos, donde convocamos a académicos y académicas de todas las unidades de nuestra universidad que habían tenido algún rol muy evidente en la política pública, ya sea trabajando directamente, sea cruzando, como dice nuestra querida Terematu, cruzando la calle, estando al otro lado, trabajando directamente en alguno de los organismos públicos o generando conocimiento que ha tenido una influencia muy directa o que ha sido reconocido o ha generado conocimiento sobre esos procesos también. Y en ese contexto las invitamos y generamos un proceso de discusión que tuvo varias instancias, una metodología que nos permitió ir recogiendo estas diferentes miradas y que nos permitió preguntarnos cuál es el rol que tenemos y cómo vemos este proceso hacia futuro, cómo vemos nuestra posición en lo que viene en los próximos años. Y lo primero que les quería comentar es que tenemos que reconocer, y es fundamental en nuestra identidad, que la Universidad de Chile es muy diversa, ¿no? Y no tenemos un rol único. Cuando le preguntamos a nuestra comunidad, podemos identificar que hay múltiples formas en que se visualiza el aporte que hacemos al país y donde hay ciertas cuestiones
que aparecen como muy relevantes, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la autonomía, la excelencia académica, la libertad académica, el conocimiento crítico, pero al mismo tiempo cómo contribuimos, ¿no? Este compromiso, esta contribución al desarrollo del país también en alguna medida tensionada internamente por algunas miradas que relevan las necesidades del compromiso evidente y el posicionamiento, mientras hay otras miradas dentro de nuestra propia universidad que relevan más bien una posición más de neutralidad y reforzando la autonomía de las diferentes disciplinas. Pero sin duda, independiente de estas distintas visiones, hay consenso en que efectivamente tenemos un tremendo rol en la transformación de nuestra sociedad y que el conocimiento puede y debe tener un gran impacto y que por lo tanto en este contexto nuestra institución, nuestros académicos, nuestros centros, los proyectos y también los tipos de financiamiento que hemos tenido se han reconocido como parte que han jugado un rol en esto, ¿no? O sea, los lineamientos de los propios fondos que hay, por ejemplo, los fondos de ANIT que tienen este propósito público también han fomentado y han permitido desarrollar ciertas capacidades desde nuestras propias universidades para poder incidir. Y nosotros, en ese contexto, en esa reflexión diversa y plural, les pedimos que, y lo hicimos en conjunto, ¿no? Identificáramos estos obstáculos, desafíos, pero también cuáles eran nuestras oportunidades y que hiciéramos propuestas. Y básicamente el documento es eso, ¿no? Es una reflexión donde nos miramos críticamente, nos cuestionamos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, identificamos al mismo tiempo la comunidad, esta comunidad académica identifica propuestas específicas para poder hacernos cargo y lograr una mejor incidencia del conocimiento científico en la toma de decisiones. Entonces, en este esfuerzo de identificación, obviamente nuestra característica crítica seguramente también nos hace que sea más fácil para nosotros ver los evidentes obstáculos y desafíos, que en realidad tienen que ver con que muchos de nuestros esfuerzos que se hacen en estas últimas décadas de incidencia o de aportar desde la investigación a la toma de decisiones en los diferentes niveles, se hace un poco a pulso, ¿no? Como los académicos y las académicas con sus propios esfuerzos, muchas veces nadando contracorriente, porque además el sistema científico general, global y nuestras propias estructuras de incentivos y reconocimiento en el país no favorecen, no reconocen este tipo de esfuerzos y de trabajo en la academia, entonces cuesta muchísimo que sean prioritarios para las tareas de los académicos. Además de eso, identificamos que nos faltan herramientas específicas, ¿no? Hablamos lenguajes muy diferentes entre la academia y la ciencia y tenemos pocas herramientas para entender los mismos académicos, así como no necesariamente sabemos ser buenos profesores y vamos aprendiendo en el camino, tampoco tenemos tantas herramientas para poder incidir en la toma de decisiones y es algo que tenemos que aprender, tenemos que entender cómo funciona la política pública y también entender el lenguaje que viene de estos diferentes ámbitos y viceversa. Desde el mundo público también hay poca comprensión de cómo funciona la ciencia, cómo son los procesos, los tiempos, etc. Entonces ahí hay una brecha muy importante. Además de eso, visualizamos y está muy bien reflejado, ¿no? Como en la descoordinación interna. Tenemos mucha investigación diversa e investigación que podría ser mucho más sinérgica entre sí. A veces investigamos los mismos temas desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, pero no dialogamos entre nosotros lo suficiente. Entonces, parte de nuestro rol y nuestros esfuerzos tienen que potenciar esa conversación interna que permita hacer sinergia entre las diferentes perspectivas para que nuestros aportes a la política pública puedan ser más completos, multidimensionales. Y eso es algo que tenemos que resolver internamente. Además, por supuesto, del reconocimiento a estos esfuerzos y de generar estrategias que al mismo tiempo nos permitan llamar la atención, ¿no? Comunicar mejor. No comunicamos adecuadamente el conocimiento científico en lenguajes que sean apropiados o que sean pertinentes, que tengan los tiempos adecuados. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer para que efectivamente ese conocimiento llegue a las manos, no a las reflexiones y a las discusiones de los tomadores de decisiones.
Pero también visualizamos una serie de oportunidades que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura también, como cultura organizacional, ¿no? La validez institucional, el reconocimiento a la expertise y a la gran capacidad que existe en nuestra universidad, al compromiso con la excelencia y con los enfoques críticos, que hacen que este pluralismo que existe dentro de la institución, esta gran diversidad de disciplinas, enfoques y miradas, que a veces nos hace sentir que generan dispersión, al mismo tiempo tienen la potencialidad de que podemos aportar en múltiples ámbitos de nuestra sociedad y con miradas que son muy integrales. Sin duda también hemos avanzado muchísimo en la inter y la transdisciplina dentro de nuestra institución y eso también se reconoce como una oportunidad, como algo en lo que hemos ido aprendiendo y que nos permite avanzar para poder generar una relación de la universidad con la toma de decisiones que funcione mejor. Y fue muy interesante porque aparecieron una serie de propuestas muy concretas incluso, ¿no? Además de estos lineamientos más generales, propuestas muy concretas de cosas que podemos hacer para poder potenciar estos esfuerzos y que nos permiten aportar a la discusión sobre cómo la universidad va tomando las decisiones en el tiempo que viene. Entonces, por ejemplo, el apoyo institucional requiere un diseño organizacional que permita facilitar esta articulación, apoyar a los y las académicas en los procesos de aprendizaje, en los procesos de comunicación, en la articulación de estas diferentes miradas, para que efectivamente logre el conocimiento tener la multidimensionalidad, el lenguaje y la pertinencia adecuada para poder aportar a los desafíos de nuestro país. Necesitamos también conocer mejor lo que se hace dentro de nuestra universidad, tener mejores plataformas y repositorios que permitan el aprendizaje de la misma institución. El aprendizaje de la organización es fundamental para poder irnos adaptando y eso requiere que hagamos esfuerzos para ello, que no es algo que se dé automáticamente. También lograr un vínculo con el Estado más permanente, con sus diferentes poderes, donde exista esta relación entre nuestros equipos de investigación y los problemas que se van generando, no solo para que podamos ir respondiendo de manera más rápida, sino que también para que podamos ir reconociendo las necesidades de los diferentes equipos en el Estado, las necesidades de investigación que se visualizan en quienes están abordando los problemas y también el conocimiento que se genera en esos espacios, ponerlo en diálogo con el conocimiento científico para poder tener aproximaciones más integrales. También aparece la necesidad de tener algún tipo de estructura, le llamaron centro, pero puede ser centro u otro tipo de estructura que permita articular los esfuerzos de la universidad. Porque nosotros tenemos muchísimos centros y necesitamos ciertas herramientas que nos permitan generar sinergias entre esos esfuerzos. Hace poco tiempo lanzamos el Colaboratorio de Innovación con Propósito Público en la FACSO, que precisamente es una iniciativa que va en esta línea y que esperamos que efectivamente sirva como plataforma de interfaz, ¿no? Pero también tenemos que preguntarnos sobre nuestras propias estructuras y cómo facilitamos o no estas articulaciones internas y externas y cómo generar mejores diseños institucionales que permitan promover y apoyar estos procesos. Sin duda, estas propuestas tienen, obviamente en el documento están mucho más especificados y hay una reflexión de cada una, ¿no? De sus potencialidades y también sus posibles dificultades, pero creemos que es fundamental el aporte que hace esta comunidad a partir de su experiencia, ¿no? En decir, podemos hacerlo de otra forma, estas cosas, si hacemos estos esfuerzos, podemos hacer mucho mejor nuestra incidencia, podemos aportar mejor a los problemas del país, porque tenemos las condiciones, tenemos la vocación, tenemos el conocimiento, tenemos la excelencia y una de las grandes dificultades que hemos tenido es que en estos procesos de transformación mucho más acelerados que se hablaba antes, no podemos esperar que los conocimientos decanten y de alguna manera lleguen y se junten y se integren y lleguen a las manos de quienes tienen que tomar las decisiones. Los tiempos son diferentes y eso implica que necesitamos pensar nuestra organización también de manera distinta y ser capaces de aprender sobre nuestros propios procesos y con ello hacer los cambios que necesitamos para poder lograr que sea mucho más efectivo nuestro aporte a las políticas públicas en los diferentes niveles del Estado.
Ya para ir cerrando, yo solamente quería reforzar, aquí está el listado de todos los autores y autoras del texto. Y están todas las facultades e institutos de nuestra universidad ahí reflejadas. Y fueron por invitación. Nosotros invitamos a una comunidad y esa comunidad respondió. Y respondió de una forma tremendamente satisfactoria. La verdad es que nosotros nos sentimos muy contentas de que el compromiso, la alegría de compartir, el espacio, como vimos, para nosotros fue muy evidente que era necesario generar ese espacio de aprendizaje y por lo tanto también nos tomamos muy en serio el proceso y quisimos construir este documento y culminarlo de esta manera, porque así es como nosotros construimos nuestra universidad, ¿no? Reflexionando, discutiendo, aprendiendo y entregando lineamientos desde nuestra propia comunidad para las decisiones que se van tomando en el futuro. La diversidad que tenemos de académicos y académicas en este documento es realmente muy interesante y los ámbitos en los cuales se trabaja con impacto público también. Y la verdad es que después que lo hicimos y el proceso se llevó a cabo, nos dimos cuenta que dejamos a muchísima gente fuera. Porque también este proceso, esta falta como de mapeo que tenemos interno de todas las capacidades, hace que el silencio, ¿no? La vocación pública de nuestros académicos y académicas muchas veces va de la mano de un silencio en ese proceso donde no necesariamente comunican lo que están haciendo. Y después cuando se han encontrado con esto, se han dado cuenta o nos han dicho, uy, yo no participé de eso, me habría gustado. Y claro, obviamente en algún momento nosotros teníamos que cerrar, empujar, pero sin duda esto es solamente un hito de un proceso reflexivo que esperamos que efectivamente permita visibilizar, potenciar y articular mejor esta vocación que tenemos en nuestra universidad. Quiero agradecer a todas las facultades, institutos que se involucraron en esto a través de sus académicos. Yo creo que muchos de ellos ni se enteraron mucho en el proceso porque fue muy desde el punto de vista de los académicos y académicas, pero que sin duda después sí se fueron enterando y además sus académicos y académicas traen el compromiso de sus propias unidades, los procesos de aprendizaje de sus propias unidades y son las que ponemos en diálogo. Y por supuesto también quiero agradecer especialmente a Beatriz Ramer, que es nuestra subdirectora de Innovación Social y Pública, que es quien lideró este proceso con una gran convicción, porque además es interesante, porque además ella es experta en este tema, hizo su tesis de doctorado en este tema, entonces por lo tanto esa es otra de las grandes potencialidades que tenemos en nuestra universidad, ¿no? Que tenemos gente muy capacitada que está aportando a los propios procesos que estamos llevando a cabo. Ella y su equipo lograron y han llevado a cabo este proceso reflexivo que se ha expresado en múltiples instancias, no solamente en esta, pero que esperamos que también nos ayude a mirar y a generar un camino mucho más sinérgico, ¿no? para la etapa que viene, que creemos que efectivamente es muy relevante para los desafíos que tiene nuestro país. Así que con esto voy a terminar y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, directora. Para continuar con nuestro programa, vamos con el panel denominado Universidad y Estado, repensar la articulación para el bien común. Este panel cuenta con un excelente grupo de invitadas e invitados que esperamos refleje el espíritu de esta discusión y el camino que retomamos el día de hoy. Les pido a nuestras y nuestros panelistas que a medida que les vayan nombrando y diciendo su reseña, por favor pasen a tomar asiento a la testera. Presentamos así en primer lugar a nuestro panelista, el senador de la República, señor Francisco Chaguán. El señor Chaguán es senador por la región de Valparaíso desde el año 2010. Es integrante y ha presidido las comisiones permanentes de desafíos del futuro, ciencia, tecnología e innovación, la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y la Comisión de Relaciones Exteriores. El senador cuenta con una exitosa y prolífica carrera como parlamentario, contando también a su haber con numerosas publicaciones, entre las que se encuentra el libro Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de perspectiva para Chile. Muchas gracias, senador. Invitamos también a la testera a la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro.
Claudia Pizarro es la actual alcaldesa de la comuna de La Pintana. Desde pequeña vivió en los barrios de la población Pablo de Roca. Allí participó activamente en comedores vecinales y pastorales, experiencias que forjaron su profunda vocación de servicio público. Durante la dictadura, integró el movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, oponiéndose a la violencia sistemática de la época y reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos. El año 2016 hizo historia al ser la primera mujer electa alcaldesa de La Pintana. Sus reelecciones en 2021 y 2024 consolidaron aún más su liderazgo y su sólida presencia comunitaria. Su experiencia y dedicación la han consolidado como una figura destacada en enfrentar desafíos de vulnerabilidad y segregación, así como temas de seguridad y desarrollo urbano. Muy bienvenida, alcaldesa. Le pido, por favor, pasar adelante al general de la aviación de la Fuerza Aérea de Chile, general Luis Sáez, comandante del Comando Logístico de la FACH. Es oficial del Estado Mayor y piloto de guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Profesor de Logística de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, magíster en Desarrollo Local de la Universidad de Trento, MBA en Negocios Internacionales de la Universidad Gabriela Mistral e ingeniero comercial de la Universidad Bernardo Higgins. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública y más de 15 años en el ámbito de la gestión privada y docencia universitaria. En el área de planificación estratégica, gestión logística y evaluación de proyectos sociales y privados. Fue el primer jefe del proyecto del Sistema Nacional de Satélites de Chile y el primer director de la Dirección Espacial de la FACH. Muy bienvenido, general. Muchas gracias. Nuestro último panelista, pero no menos importante, por favor, le pedimos que nos acompañe adelante al señor Jorge Pacheco, quien es médico de familia, magíster en investigación social y desarrollo y profesor asistente de salud pública en la Universidad de Concepción. Ha realizado investigación aplicada en salud pública sobre el acceso a la atención de salud y el impacto de la pandemia en el uso de servicios de salud. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. En esa institución ha trabajado en la integración entre ciencia y políticas públicas con muy buenos resultados, como el estudio realizado sobre la implementación del Nirsevimab en Chile, recientemente publicado en la prestigiosa revista The Lancet Infectious Disease. Muy bienvenido. Y para moderar este panel, contamos con el académico de la Facultad de Medicina, profesor Fernando Valiente, quien es profesor titular del Núcleo de Microbiología, asesor de extensión del Instituto de Ciencias Biomédicas, past president de la Sociedad de Microbiología de Chile, coordinador de la Acción Estratégica ViroRed del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología CITED y embajador de la Asociación Académica de Microbiología. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá. Me acordaba, yo hace 15 años llegué acá, después de esta protesta de las batas blancas que hubo en Bernardo Morín, el 2008. Llegamos el 2010 acá, éramos estudiantes de posgrado en ese tiempo, jóvenes, muchos que están acá sentados. Y vinimos a proponer hacer una jornada de institucionalidad a la Cámara de Diputados, al diputado Víctor Torres. Y fue bastante impresionante porque se empezó a hablar que Chile necesitaba, de alguna manera, tener un ministerio de ciencia. Solo de ciencia, hoy día es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y hoy día estamos acá, ¿cierto?, con ese rol público que tienen las universidades estatales y sobre todo la Universidad de Chile. Para mí es un placer, ¿cierto?, que me hayan invitado a ser moderador, ahora como profesor, ¿cierto?, de nuestra institución. Y quiero quebrar el hielo inmediatamente, ¿sí?, porque estamos como muy cerrados, muy temprano. Y quiero hacer una pregunta bien directa, que desde aquí tenemos, ¿cierto?, representación del gobierno, del Congreso, los municipios, la Fuerza Aérea. ¿Cómo describirían ustedes el rol que debería tener una universidad pública y nacional en la construcción de políticas públicas para el país?
¿Podemos partir por allá por Jorge? ¿Aló? Sí, bueno, yo creo que es como bien evidente, el rol debería ser de colaboración. Lo que nos ha pasado en el Ministerio de Salud, que tenemos problemas complejos y que son gordos, ¿cierto? Y que muchas veces para poder resolverlos se requiere desarrollar investigación aplicada, y la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos ahí es recurrir a las universidades a poder resolver esto. Un ejemplo era el de Nirsevimab, ¿no es cierto?, que yo creo que fue una política bien interesante de implementar, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, hace poco hubo un evento bien importante de salud pública donde unos niños tuvieron una afectación por la anestesia, por ejemplo. Y eso fue comunicado por la Sociedad de Anestesiología de Chile, y lo que pareciera haber detrás es una condición farmacogenética. Entonces, claramente ahí las capacidades del Ministerio son excedidas y requieren rápidamente hacer vinculación con una universidad que sea colaboradora y al mismo tiempo que pueda responder rápidamente a estos desafíos, en ese sentido igual flexible. Gracias, Jorge. Senador, desde el Congreso, ¿cómo lo ve usted? Primero quiero felicitar y saludar a la rectora Rosa de Vez. Quiero decirles que la universidad durante la gestión de la rectora ha tenido una transformación muy importante, un rol protagonista, y por eso quiero felicitarla. Yo era de los que le pedía a la rectora que repensara una reelección en el cargo. Finalmente tomó una decisión distinta, pero también quisiera hacerlo público y felicitar, porque las cosas por obvio no se dicen y porque no se dicen se olvidan. Así que quiero pedir un aplauso para la rectora. Y por supuesto también saludar a Anaí, con la que hemos trabajado intensamente justamente desde el punto de vista de la formación de visión de largo plazo. Entonces, cuando uno, frente a tu pregunta, se debiera cuestionar cuál es el rol de las universidades estatales y también de la Universidad de Chile en particular. Y uno debiera señalar que la formación de evidencia, de visión de largo plazo, de pensamiento estratégico, es clave. Y eso yo diría que es un principal núcleo, porque acá no solamente debe formar profesionales, sino que también su valor está justamente en formar esta visión de mediano y largo plazo, que es tan importante. Lo segundo es que las universidades, y particularmente las universidades estatales, están llamadas a hacer un contrapeso intelectual para justamente la elaboración de políticas públicas. Y esto yo diría que también es un tema relevante del cual hay que hacerse cargo, y sobre todo desde el punto de vista del Congreso, que funciona básicamente en base a urgencias sociales, a plazos agotados, a presiones mediáticas y exigencias de coyuntura. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer desde el Parlamento? El año 2006, después de conocer la experiencia de la Comisión de Desafíos del Futuro en Finlandia, decidí presentar un proyecto para crear la Comisión de Desafíos del Futuro, primero en la Cámara de Diputados, con un grupo muy transversal de diputados, Álvaro Escobar, Teo Valenzuela, Enrique Accorsi, que buscábamos justamente, Álvaro Escobar, que buscaba justamente generar una visión de largo plazo que pudiera escapar de las políticas de coyuntura. La política es compleja, y particularmente en la Cámara de Diputados, que todavía no logramos que levante el mentón, que se deje de mirar el ombligo y que vea la política de mediano y largo plazo. Y en el Senado recurrí a otros socios que eran Hernán Larraín, Soledad Alvear y Guido Girardi, para formar la Comisión de Desafíos del Futuro en el Senado. El mismo proyecto que había presentado en la Cámara lo presenté en el Senado. ¿Y por qué es tan importante? Porque son esos relatos comunes los que logran construir una visión de largo aliento. Lo que hace particularmente Finlandia, de legislar en torno a la evidencia, vale decir, no solamente los proyectos de ley tienen un informe financiero, sino también tienen un informe de futuro. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál va a ser el impacto de la política pública implementada por ese proyecto de ley en el futuro? Y nuestros países tienen un problema. No se evalúan, y particularmente Chile, no evalúa y no hace seguimiento a la política pública. Entonces, salvo lo que se hace, particularmente la Dirección de Presupuesto y lo que se hace en la Biblioteca del Congreso Nacional para los efectos de poder establecer una base técnica,
que nos permita justamente establecer una legislación en torno a la evidencia es clave. Entonces, para concluir y cerrar, para que sea un diálogo, tres temas que yo diría que son importantes. Uno, convenio en un marco permanente con las universidades públicas, eso es fundamental. Segundo, mesas técnicas mixtas que se instalen permanentemente. Y un tercero, una vinculación temprana con las mociones parlamentarias y la evidencia. Esto es clave. Y seguramente vamos a tener posibilidad de hablar de los ejercicios y los ejemplos que están en la materia, pero ciertamente es un tema que entendimos tempranamente en la Comisión de Desafíos del Futuro. Y nosotros creamos el Consejo Futuro. El Consejo Futuro estamos trabajando con las 54 universidades públicas y privadas. 54 universidades públicas y privadas. Establecimos que la Comisión de Desafíos del Futuro, que fue la segunda creada en el mundo, hoy día tenemos 17, las otras 15 han sido por impulso de esta comisión, desde Chile, hemos creado 17 en el mundo, hemos tenido ya 3 encuentros mundiales de congresos de comisiones de desafíos del futuro, pero nuestra comisión es la única legislativa, la única en que los académicos pueden presentar proyectos de ley y las universidades presentan proyectos de ley. En esta Comisión de Desafíos del Futuro hemos logrado que universidades presenten proyectos a través de los parlamentarios. Es una comisión que está integrada no solamente por parlamentarios, está integrada por los premios nacionales, por la Academia de Ciencias y por los rectores. Y todos los rectores han sido invitados permanentemente. De hecho, los miembros de la Academia de Ciencias son los que no han fallado jamás a una sesión de comisión, nunca. Entonces, eso habla de cómo logramos generar una visión y un relato de largo plazo. Y eso nos permitió avanzar por primera vez, y con esto termino, y ser pioneros en el mundo en legislar sobre la protección de los neuroderechos para la indemnidad mental de las personas, para garantizar la autonomía en las tomas de decisiones frente a la irrupción de las neurotecnologías, que hoy día, proyectos que decían, hoy día ya hay 10 legislaciones en el mundo y 17 que están trabajando en esto. Dijimos, y vamos a crear, y lo voy a presentar el proyecto en los próximos días, el derecho a la identidad humana. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Claro, en el mundo de la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cómo sabemos si estamos comunicándonos con un bot o con una persona? El derecho a la identidad humana. Tercero, temas que hice relación con, vamos a ser el primer país en las Américas en legislar sobre inteligencia artificial, para que esa inteligencia artificial esté al servicio de la persona humana y velar justamente para que tengamos el modelo RAM, que es el modelo de la UNESCO, como un motor de los sistemas de inteligencia artificial, que permita el entrenamiento, pero que permita la protección de la data personal. Protegimos la data personal a través de una ley específica. Fuimos el primer país de América Latina y el Caribe en avanzar en ciberseguridad. Entonces, esos temas que no se saben, no se dicen, o no se dicen porque no llaman la atención de los medios, ni una letra de estos temas en los medios de comunicación, y la gente percibe que la política es el enfrentamiento, es la trinchera ideológica. No, esto es la política en serio, la política que se hace de largo plazo, y a eso estamos llamados, a trabajar en torno a la evidencia, y ahí la universidad, y por supuesto las universidades estatales, y por supuesto la Universidad de Chile, tienen un rol impresionante, y por eso estamos trabajando con Anaí en los temas de prospectiva, que esperamos que sea nuestro legado, para los efectos de generar un órgano prospectivo en Chile que sea capaz de pensar en largo plazo, más allá de los gobiernos de turno, y que esté integrado por el presidente de la República, por los expresidentes, por la Academia de Ciencias, por las universidades, pensando el Chile del mediano y largo plazo y no de la coyuntura pequeña que le hace tan mal a Chile. Muchas gracias, senador. Alcaldesa, desde el municipio, desde el territorio, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos en grandes cosas, pero la bajada territorial nos cuesta muchísimo, ¿sí? Sí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrada también estando con estos panelistas y aquí en este lugar tan simbólico, tan histórico. Espero que esto siga sucediendo, esta invitación a los municipios. Creo que desde la academia es muy importante esta conexión cuando hoy día siento que hay una falta de conexión. Por esto,
es muy importante que estemos conversando y ser parte de este panel. Cuando habla este libro, en la página 23 y 24, sobre las incidencias académicas, creo que es muy importante, primero, analizar qué es Estado. Porque cuando hablamos de Estado, siempre a los que están más cerca de los ciudadanos, como los municipios, nos dejan afuera. Y en esta mirada habla en la página 23 y 24 que la Academia, la Universidad de Chile, está enfocada en conversar con el Estado y influir para la toma de decisiones. Antes de la toma de decisiones, antes de influir, siento que es muy importante mirar para quiénes estamos elaborando estas políticas públicas. Por lo tanto, nosotros vemos que hay una brecha muy importante desde los territorios y también en la formación. A nosotros, cuando llegan a trabajar los profesionales, no solo nos interesa el tema técnico profesional, sino también que se le enseñe, si no fue antes en la vida, mirar para dónde avanza el buque. En la toma de decisiones es muy importante el tema político, independiente de donde nos queramos ubicar, porque si sabemos técnicamente y sabemos hacer bien la pega, no da lo mismo para dónde queremos apuntar. Y ahí el matiz político es muy importante, porque en comunas como las nuestras hay brechas que son muy distintas a otras. Y además, lo que ocurre en Santiago no es lo mismo que ocurre en el resto del país. Y la falta de profesionales es enorme, es escasa y además no están los recursos. Por lo tanto, cuando estamos entregando capacidades, también tenemos que conocer este matiz, que es muy importante para dónde queremos avanzar y para dónde queremos apuntar. Las brechas se dan en las calles, en la construcción de viviendas, en las escuelas, en los CEFAM, y acá quiero instalar un tema que me duele mucho. Cuando hablamos de inmigrantes y de expulsión de inmigrantes, hay que hacer un matiz, porque si no fuera por los inmigrantes médicos que trabajan en atención primaria, no podríamos entregar salud primaria. La totalidad de los médicos que atienden, no solo en la comuna, sino en otras comunas tan vulnerables como La Pintana, en la zona sur, son médicos extranjeros. ¿Y por qué? Si tenemos universidades que durante toda la carrera le entregamos el concepto de vocación pública, ¿por qué hoy día no sucede esto? El por qué. ¿Y cuánto nos cuesta acreditar un médico extranjero para que pueda atender? En particular, si no atendemos en los CEFAM, no hay red privada, porque el privado no nos mira con respeto, no tiene ganas de invertir en el territorio de la comuna, siendo que el metro cuadrado es el más barato de la región metropolitana. Por lo tanto, ahí hay algo súper importante que tiene que ver desde la docencia, desde la formación, a quienes estamos formando. O sea, ¿es vocación pública? Yo recuerdo años, décadas, varias décadas, que cada profesional en medicina tenía que entregar su aporte en CEFAM. Eso se dejó. Las razones que de hoy día no se incorporen, las ignoro. Y yo creo que hay que trabajar para eso, porque un vecino de La Pintana
perdónenme, no le tiene tanto respeto y confianza a la medicina o a la formación fuera del país. Entonces, hay una valoración muy importante a los profesionales chilenos, pero en La Pintana se les paga bien, en comparación a lo que hace San Ramón y hacen otras comunas, ¿ya? Entonces, yo siempre me pregunto qué más tenemos que hacer si en la universidad estatal se le entrega esta vocación. Las políticas públicas no solo son ideas, y esto es súper importante. Las políticas públicas son vidas también. Y cómo somos capaces, un profesional, de ser herramienta de cambio para que eso suceda. Pero eso tiene que ver también con conocer finalmente dónde se van a aplicar las políticas públicas. Y no solo ser parte de un programa piloto, sino de instalar también capacidades. Porque sí, yo me llevo súper bien con la academia y hemos hecho cosas, muchas cosas. La Sinfónica ha ido para allá, nosotros hemos ido también a la Sinfónica, pero después del evento se acabó. Entonces, hoy día creo que me parece fantástico estas propuestas, pero también hay que hablar con el territorio y conocer el territorio, porque, insisto, no son solo ideas, estamos tratando de cambiar la vida de las personas y para eso tenemos que saber el rostro de ese territorio. Eso. Muchas gracias, alcaldesa. General, desde la Fuerza Aérea, hoy día estamos en una posición, ¿cierto?, sobre el centro espacial, hay varias cosas que están pasando. ¿Cómo ve usted este rol que deberíamos tener? Bueno, primero que todo, en nombre de la Fuerza Aérea, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad y nuestras felicitaciones a esta iniciativa de la Universidad de Chile, que por cierto es de mucho valor. Y yo creo que es muy importante que estemos acá porque podemos aportar tal vez con una mirada que va a complementar otras miradas que acá se han expresado. Y me voy a tomar de sus palabras, señora alcaldesa, en donde el rol que tiene la Fuerza Aérea y particularmente la defensa tiene que ver con el territorio y con las personas. Y tiene que ver, a nuestro entender, con tres elementos en donde interactuamos y la universidad tiene un rol fundamental, que tiene que ver con el objeto, con los procesos y el resultado. Y voy a partir de atrás para adelante, porque el resultado de lo que nosotros entendemos debe ser la política pública y el rol de la universidad, tiene mucha sinergia con nuestro rol como defensa. ¿Y a qué me refiero? El resultado de estas políticas públicas debe permitir crear condiciones que generen empleos de calidad. Y por otra parte, condiciones de bienestar y seguridad que aporten con el incremento de la calidad de vida de las actuales generaciones y las generaciones futuras. Entonces, ahí hemos discutido esto con el profesor Campos muchas veces, hasta en Roma lo discutimos alguna vez, ¿no es cierto, profesor? Y por eso que hay que irse al origen, que es el objeto, en donde la universidad y las organizaciones de la defensa tenemos un objeto común, que es la construcción de la república. Pero ¿cómo vamos a construir la república? Sin políticas públicas, sin abordar aquellos problemas que aquejan a nuestra gente y en conjunto, y por eso que aquí está la dificultad, y que se expresó muy bien en el estudio, de la articulación, de cómo tener una mirada holística, cómo crear sinergia de distintos sectores. Entonces, en ese sentido, la universidad lo hace, por supuesto, en el área del conocimiento. Y nosotros lo hacemos en el área de la soberanía. Pero tiene mucho que ver, porque la soberanía nacional requiere ciertos elementos que es donde tenemos pertinencia nosotros y necesitamos colaborar con la academia. Lo primero es la defensa. En el caso de la Fuerza Aérea, la defensa en el aire, en el espacio y en el ciberespacio, y ahí es donde me voy a referir al Centro Espacial Nacional y a los otros centros espaciales que queremos poner en el territorio, en las regiones también.
Y ahí donde tenemos una aptitud natural y un vínculo natural con el territorio. Otra área es la cohesión y la unión nacional. Y por eso que este verano estuvimos en el Polo Sur, fuimos la tercera fuerza aérea en crearnos en el mundo, cruzamos la cordillera, unimos todo Chile desde el aire y hoy día aportamos de manera significativa a la unión del territorio y a la cohesión nacional. Otro elemento fundamental es crear condiciones para el desarrollo nacional y finalmente promover el talento. Y en toda ella tenemos sinergia con las universidades. Lo que pasa es que lo hacemos probablemente desde una mirada y de una vereda diferente. Y me voy a referir particularmente al concepto de la soberanía. La soberanía en este caso se expresa en términos específicos y voy a poner como ejemplo la soberanía espacial, ya que usted me mencionó el centro espacial. Pero ¿cómo vamos a tener soberanía espacial si no construimos los pilares de esta? Y esa construcción de pilares requiere la política pública. El primer pilar es la soberanía tecnológica. ¿Y a qué me refiero con ello? Ser dueños y abordar los dolores de nuestra sociedad con soluciones concretas. La tecnología es eso. La tecnología es la respuesta, es la solución a los problemas de nuestra sociedad. El otro elemento que es fundamental en la soberanía es la soberanía del conocimiento. Yo no voy a poder desarrollar tecnología si no tengo ese conocimiento. Y ahí, ¿quién es la organización más idónea? La universidad. Porque ahí donde está la gran fuente de conocimiento, la sistematización de ese conocimiento, ¿no es cierto? Y la calidad de ese conocimiento que tenemos en el país. La otra área, el otro pilar, es la soberanía de la información. Porque sin información y sin datos no vamos a poder tomar buenas decisiones. Esas decisiones no van a ser oportunas. Y algunas de esas decisiones, como lo decía el senador, cuando no comprendemos el impacto de las políticas en el largo plazo, pueden ser bastante nefastas. Por lo tanto, tener claridad y ser dueño de esos datos es fundamental para tomar decisiones oportunas y decisiones que sean significativas. Entonces, en la construcción de la soberanía nacional, en cada uno de los elementos que yo he señalado, soberanía tecnológica, soberanía del conocimiento, soberanía de los datos, la universidad tiene un rol fundamental. Probablemente la mayor dificultad está en la articulación, de cómo cada una de las distintas organizaciones públicas que formamos parte de la construcción de la República podemos aportar a eso. Probablemente la promoción del talento dentro de lo que es la soberanía del conocimiento es definitivamente la primera expresión donde la universidad tiene mucho que ver y es el pilar con el cual después en el futuro uno construye empleos de calidad y calidad de vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacerlo entonces cuando tenemos una política de defensa, cuando tenemos una política de ciencia, cuando tenemos una política espacial, una política de salud, ¿no es cierto? Y distintas políticas que de repente no se articulan. Nuestra visión es que hay que hacerlo desde el punto de vista de los procesos de creación de valor. Y pongo como ejemplo la política espacial. La política espacial es el símil a la política de salud o a la política educacional. Y la manera en cómo eso se expresa son en los programas. Por eso tenemos un programa nacional de educación, ¿no es cierto?, que crea valor público, ¿cómo? Formando a nuestra gente, educando a nuestra gente. El programa nacional de salud, que lo discutíamos con la señora decana de ontología, está bien dicho, ¿no? ¿Sí? Lo hace creando condiciones para que la gente se recupere cuando esté enferma o se mantenga sana. Y la política espacial, uno dice, bueno, ¿cómo agrega valor público? Lo hace generando el conocimiento y desarrollando las tecnologías que nos van a permitir incorporar el espacio dentro, como un factor, dentro de la ecuación de desarrollo nacional. Para en el largo plazo generar empleos de calidad y crear condiciones de seguridad, ¿se fijan? Por lo tanto, a nuestro entender, la universidad tiene pertinencia en cada uno de estos elementos que yo señalé al principio. El objeto, la construcción de la República, el proceso en cada una de estas áreas donde yo lo mencioné y el resultado donde todos confluimos en lo mismo, que es el territorio y que son las personas. Así que muchas gracias por la oportunidad de contarles cuál es nuestra visión desde la Fuerza Aérea.
Muchas gracias, general. Bueno, han sido miradas, ¿cierto?, que son complementarias y muchas veces hay cosas por detrás que no sabemos, desconocemos, pero que están pasando, ¿cierto?, muy rápido y que es bueno poder ahondar en algunas, ¿sí? Voy a ir con Jorge Pacheco, que es el director del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, el DEIS. Y este sector de salud, ya hablamos de algunos ejemplos, ¿cierto?, ha sido pionero en desarrollar instancias entre interfaz entre ciencia y políticas públicas, como el trabajo del propio departamento, ¿cierto?, y de TESA, que es la evaluación de tecnologías sanitarias y de salud basada en evidencia. Me gustaría que, si Jorge nos puede decir cuáles han sido los aprendizajes, los desafíos, ¿cierto?, que tiene la evidencia efectivamente y cómo se puede alinear esto con las decisiones de política pública. Además, qué condiciones institucionales se requieren, o si las tenemos, que se realcen, ¿cierto?, para poder hacer que esta interacción, ¿cierto?, fluya desde la evidencia que se genera en las universidades, ¿cierto?, a la política pública. Sí, muchas gracias. Claro, yo creo que con lo que se ha ido conversando acá aparece esta interfaz que es ciencia política, pero también desarrollo. O sea, cómo se pueden articular esos tres componentes, yo creo que es bien importante. Y en ese sentido yo quiero volver a estas cosas más prácticas como de la investigación. Por lo general la salud pública cuando se expresa a nivel bien local y práctico. O sea, una vacuna básicamente, una tecnología así bien sencilla en su aplicación. Pero eso igual en la medida que se va implementando como una política y también se va evaluando y se va generando investigación científica, cosas que el Ministerio de Salud efectivamente puede promover desde su rol, se van desarrollando y encadenando una serie de productos que pueden contribuir al bienestar nacional, no solo impactando en la salud de la población. Yo creo que igual hay una dimensión, por ejemplo, económica que es interesante de considerar en el mismo, y que quizá es uno de los roles que debería tomar esta articulación de ciencia, o sea, de universidad y ministerio. O sea, cómo podemos pensar eso en un contexto donde el 10% del Producto Interno Bruto se destina, por ejemplo, a salud. Entonces, de repente esas son vías que quizás podrían ser trabajadas en esta interfaz de ciencia, política y desarrollo. Eso, a nivel general, yo creo que lo más importante, como lo que le había comentado anteriormente, es que esto fuera responsivo. O sea, las necesidades son cambiantes, son nuevas, entonces la universidad igual tiene que ser flexible en el acercamiento hacia las instituciones públicas, sobre todo de los ministerios, porque por lo general lo que yo he visualizado es que hay dos como tipos de grupos de investigadores. Pues hay un grupo de investigador que tiende a tener como una línea de investigación bien como rígida y ellos habitualmente van a nosotros como a acceder a información para poder resolver como sus inquietudes, pero hay otros investigadores que tienen un perfil como más flexible y la verdad que eso para el ministerio es súper útil porque permite conducir en el fondo estas investigaciones que después se expresan en estas políticas. Eso. Muchas gracias, Jorge. Voy a seguir con el senador Chaguán, porque lo dijo Jorge, muchas veces hay dos tipos de investigadores, bueno, hay muchos otros tipos, pero muchas veces, y lo vivimos en la pandemia, la política pública necesita tiempos muy acotados, muy rápidos, y muchos investigadores pensamos primero en el paper antes de la evidencia a la toma de decisiones. ¿Cómo se compatibiliza eso con el trabajo legislativo, ¿cierto?, que tienen ustedes y la recopilación de evidencia en tiempo real para poder discutir, ¿cierto?, en sala algún proyecto de ley o alguna idea que esté pasando en el momento? Dos temas que yo diría son centrales. El primero es conceptual y esa relación con que el Congreso tiene que dar un salto institucional, y eso es evidente desde el punto de vista de cómo se puede legislar en torno a la evidencia. Y nosotros hemos propuesto poder seguir el ejercicio que han hecho países como Sri Lanka. Sri Lanka lo que ha hecho básicamente es poder avanzar incluso en reformas estructurales en temas complejos como energía, justamente recurriendo a la evidencia. Y está iniciando una ofensiva global, de la que yo formo parte, de la legislación con evidencia. ¿Cuáles son países que han hecho un foco bien importante sobre la materia? Está, por supuesto, UK, que
que ha hecho un esfuerzo muy importante con los POST, que son un centro de políticas basadas en ciencia y tecnología desde el Congreso Nacional, en la que todo proyecto debe venir acompañado justamente de evidencia y respecto del eventual impacto. Ya hablamos de Finlandia, que todo proyecto de ley debe tener informe financiero e informe de futuro, y hay evaluación de esa política pública. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos está instalada en la biblioteca del Congreso Nacional el CRC y el GAO, que efectivamente son esferas técnicas que implican que cada proyecto de ley debe estar acompañado por evidencia y respecto de eventuales impactos. Lo que hace Nueva Zelanda es muy interesante. Cada proyecto de ley tiene que identificar problemas, evaluar alternativas, establecer cuáles son los resultados de la evidencia y cuáles van a ser los mecanismos para ir resolviendo si esa política pública fue adecuada o no fue adecuada. En Uruguay hay una oficina de planificación que efectivamente establece un trabajo con la conexión directa con una universidad, con la Universidad de la República, que es como el símil de la Universidad de Chile, y que permite efectivamente que cada proyecto tenga efectivamente evidencia al momento de ser presentado. Y Colombia tiene un ejercicio similar con el COMPES, que estudia justamente como tema obligatorio que cada proyecto que se presente con evidencia científica. Entonces, acá se requiere, bueno, también ver el caso de Canadá, que también ha hecho un esfuerzo importante. ¿Qué ha hecho Chile? Muy poco, pero estamos en el camino. Primero, hay una capacidad instalada en la Biblioteca del Congreso Nacional muy interesante. Yo me voy a ir del Congreso en marzo del 2026, siendo el parlamentario con más leyes aprobadas en la historia de Chile desde el año 1811 y con más proyectos presentados desde el año 1811, porque ocupo mucho la biblioteca. O sea, ¿qué hago yo? Básicamente busco evidencia. Hemos presentado más de 1.100 proyectos de ley en lo que va de la vida legislativa y más de 120 leyes. Eso básicamente parte porque hemos logrado trabajar en torno a la evidencia. Desde leyes como la ley del cáncer o la ley de enfermedades raras poco frecuentes, que nadie sabe quiénes son los autores de las normas, hasta temas que dicen relación con la corresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Pero yo diría que uno de los temas más relevantes, que espero que sea mi legado, dice relación con esa orgánica de perspectiva estratégica, de perspectiva, que sea justamente la que permite instalar una visión distinta del Estado. Bueno, pero entonces, ¿qué se requiere? Se requiere análisis del impacto regulatorio previo. 2, revisión de la evidencia internacional. Los comparados son evidentes, son necesarios. ¿Cuál ha sido el impacto de determinadas políticas públicas? En la evaluación ex post de las leyes. En Chile no hay evaluación ex post de las leyes. Yo me esforcé durante mucho tiempo en que se creara una comisión legislativa de seguimiento de las leyes para los efectos de ver cuáles leyes habían cumplido el objetivo y cuáles no. Entre ellas, yo soy autor de la ley que permitió justamente que los médicos extranjeros, provisoriamente sin el EUNACOM, pudieran seguir atendiendo, porque de lo contrario íbamos a tener un problema donde nos íbamos a encontrar sin médicos en la atención primaria. Mientras generábamos el cambio de política pública, mientras generamos, teníamos que prorrogar por lo menos la atención de médicos en los CEFAM, en los SAR, si no nos íbamos a quedar sin médicos. Entonces tuvimos que presentar el proyecto que permitiera justamente saltarnos, lamentablemente, la medición del EUNACOM, porque no había médicos disponibles. Y por otra parte, instando a que el EUNACOM, que es no sé si todos están al tanto de la nomenclatura, pero por lo menos que permite justamente que los médicos, asegurar que los médicos tengan los conocimientos técnicos necesarios para poder ejercer la profesión en Chile. Efectivamente, eso permitiera que no fuera un monopolio de unos pocos que hoy día tiene justamente la posibilidad de EUNACOM, y con esto termino. Entonces, ¿qué se requiere? Voluntad política. Voluntad también de entender que la evidencia es un elemento, pero no podemos legislar solo con evidencia, porque tampoco se trata de crear tecnocracia. La participación social, el conocimiento del territorio, del impacto de la ley en el territorio es clave. Y lo que dice la alcaldesa tiene toda la razón. Yo vengo de una región donde un niño que nace en la comuna de Santa María tiene una
una posibilidad muy distinta a un niño que nace en la comuna de Las Condes. ¿Y para qué estamos hablando? Y además, el mal del centralismo se da también en la región metropolitana. Es muy distinto un niño que nace en Las Condes o que nace en La Pintana. Entonces, o en Valparaíso y en San Esteban. Entonces, lo que les quiero transmitir es que son los temas de fondo de los cuales la política no se hace cargo, y no se hace cargo porque la atención pública está situada en el conflicto. Cuando la atención pública está situada en el conflicto, porque es el cerebro reptiliano el que logra llamar la atención de los ciudadanos, y los temas de largo plazo, lamentablemente, se trabaja, habemos parlamentarios legislando sobre los temas de largo plazo, pero lamentablemente no tienen la atención pública, no generan el debate que nosotros esperábamos. ¿Quién está hablando hoy día de descentralización? Escúcheme. En todo el debate presidencial, estoy hablando primera vuelta, no escuché propuestas de descentralización. Pareciera que todos viven en la burbuja de Las Condes, Los Barnechea, Vitacura. Entonces, escúchenme con todo cariño, estoy hablando de la izquierda y la derecha. O sea, pareciera que cuando enfrentamos las campañas presidenciales, donde se discuten los temas de fondo, solo se habla desde los miedos. Y perdona que voy a insistir, dame un minuto más porque son las últimas ocasiones que voy a hablar como parlamentario, y por eso les quiero decir. Entonces, a ver, solo se habla desde los miedos y no sobre cómo identificamos los temas de política pública. Y la alcaldesa tiene mucha razón. La mayor crisis que tiene el país es la crisis demográfica. 1,1 chilenos nacen por cada mujer en Chile. El 2040, 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Cambio colosal desde el punto de vista de cómo observamos el país. El país va a cambiar completamente, la fisonomía del país va a cambiar. Eso requiere unidad en la diversidad. Eso no requiere posiciones de trinchera. Eso requiere unidad en la diversidad. Entonces, esto no se resuelve con eslogans. No se resuelve con eslogan, ni de la izquierda ni de la derecha, porque los populismos están en la izquierda y en la derecha. Se requiere soluciones legales, reales y posibles. Escúchenme, soluciones legales, reales y posibles. Y se requiere evidencia. Y así hay que trabajar. Y el problema es que tenemos un país bipolar, con todo el respeto a las personas que sufren justamente ese trastorno mental, no se lo digo en serio. Si pasamos de una convención constitucional, de un signo político, a otra, pero completamente radical. La alternancia en el poder es radical. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos un problema estructural y tenemos poca formación en los temas de política pública hacia los ciudadanos. Entonces, esto también ayuda mucho, y con esto termino, ahora sí, esto también ayuda mucho a aislarnos. Escúchenme, esto ayuda mucho a aislarnos. Se llama eco de los iguales. Polariza. El país está polarizado como nunca antes. Y eso a mí, por lo menos, me preocupa. Gracias. Senador, muchas gracias. Alcaldesa, la Universidad de Chile tiene 2 campus en La Pintana, ¿sí? Usted ya lo dijo, llevamos la Sinfónica para allá, ustedes vienen a la Sinfónica y ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los cambios que deberían suceder para que estas alianzas no sean tan volátiles, sino que perduren en el tiempo y que pueda permear, ¿cierto?, a la población y al territorio que está en su comuna, por ejemplo? Yo igual quisiera comentar algunas cosas que he ido tomando nota antes de responder la pregunta. Y creo que lo que dice el senador Chaguán es muy cierto. No solamente me ha tocado compartir con él en esta instancia, sino que también valorar el hecho de que ha sido, con su voto, ha mejorado algo que tiene que venir a largo plazo, que es el apoyo y esta ley nueva a las víctimas de delitos violentos,
de cómo se crea una institución de apoyo permanente. Y quiero decir que ese es el ejemplo, no porque sea de derecha, sino el ejemplo es de conocer la realidad de los afectados en esa línea. Me tocó hace poco estar en La Moneda y ver cómo el presidente Boric celebraba, no solo de parlamentarios de izquierda, sino que también de derecha, y otros que dejaron de ser parlamentarios, como Víctor Torres. Entonces, el afecto de las víctimas a quienes el senador Chaguán pudo atender permaneció en el tiempo. Y cuando hablamos, y lo toca el general de la FACH, y también el senador, de políticas públicas, pensemos que a largo plazo. Yo no entiendo y no comprendo, y además me gustaría tenerlo frente a mí, a quienes diseñaron y pusieron su firma como arquitecto para que en La Pintana se construyeran viviendas de 12 metros cuadrados. Que hoy día les tengo que decir que es parte del dolor con el cual avanzamos. Cajones de Internet, de pizarreño. Y digo cajones porque no le construyeron una escalera ni tampoco el segundo piso. Sí, era para vivienda progresiva. Y cuando me dicen que La Pintana es parte de las páginas rojas, yo les pregunto, ¿algo bueno va a salir de ahí? Si les juro que hace más frío adentro de la casa que afuera, progresivas por 40 años. El Estado nunca hizo una inversión. Y lo que nos toca hoy día es como la regeneración urbana que trabaja con profesionales pero nunca se ejecuta. Y esta crítica no es a un gobierno en particular, es al Estado. Y a mí me cuesta mucho, y lamento que el senador nos vaya a dejar, porque se puede conversar, porque hay puntos de acuerdo, y en política, y en la academia, y en toda la instancia, lo que tenemos que avanzar es los puntos de acuerdo y no en las diferencias. Así lo hacemos en el municipalismo, por lo menos. Somos capaces de ponernos en los puntos de acuerdo porque nos aprieta el zapato en el mismo dedo, en el mismo lugar, y en eso avanzamos. Porque si no, nuestra oportunidad en 4 años que dura el cargo es dar respuesta por quienes nos eligieron. Evidentemente, de la democracia cristiana en la Comuna de La Pintana no son todos demócratas cristianos los que me eligieron, sino es una comunidad entera. Y cuando vamos con políticas públicas, no le preguntamos por quién votó, sino que sabemos que son vecinos y vecinas de La Pintana y tienen que avanzar. Nuestro tema es avanzar todos juntos, como país, como comuna, sin que nadie se quede atrás. Voy a ir, y por eso las políticas públicas pensemos que son a largo plazo. Eso no ha pasado en la Comuna de La Pintana. Yo tengo que resaltar la buena relación que tengo con las universidades, especialmente con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, celebrar esa relación y esa mancomunión que tenemos con los rectores, con los docentes de la veterinaria y de la Chile. Ellos son parte también de los directorios de la Corporación de Cultura y de Deporte. Han sido un gran aporte porque igual nos abren la mente, tengo que decirlo. Nos abren la mente también a la innovación, a la tecnología y al saber, que es súper importante. Pero también perdonen que veo gente joven, pero sí he tenido un problema de que los alumnos no se conectan con el territorio, aparte de tomar el transporte público frente a la universidad. Los trabajos voluntarios no se hacen donde la gente más necesita, que está ahí.
Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una debilidad y una falta de compromiso, porque estamos formando profesionales. Tengo que decir, para quienes no conocen la comuna de La Pintana, que primero llegó al territorio no la parte urbana, sino la investigación con el INEA. Está en línea lo que se reconoce en la comuna a los vecinos como La Platina. Hoy día cambió el uso de suelo y hoy día se van a construir 4.500 viviendas. Pero también llegó la academia, antes de los vecinos. Y después llegó, después de la toma de la Santa Adriana, la solución fue en la San Rafael, es la población más antigua. Pero antes de eso, cuando en Chile la gente de campo venía a la ciudad, en el año 40, el Estado, el gobierno de turno, le asignó un pedazo de terreno. Y nosotros tenemos vecinos, propietarios, propietarios no solo del terreno, sino también de sus aguas, vecinos que tienen 1 hectárea o media hectárea. Entonces, yo me imagino que el sueño nunca se concretó, porque posteriormente la San Rafael se instaló y le construyeron junto con las casas, no fue casa, fue la entrega del terreno y una caseta sanitaria, pero también un mercado, no la feria, un mercado. Entonces yo me imagino que ¿por qué está en línea? ¿Por qué llegó en línea? ¿Por qué llegó agronomía forestal y veterinaria? ¿Por qué tenemos los huertos? ¿Por qué tenemos los vecinos? ¿Por qué teníamos una chanchería, una lechería, una Cruz Roja? ¿Y por qué llegó el mercado? Esa sinergia nunca se produjo. Nunca la aprovechamos. ¿Cómo no va a ser beneficioso que estas instituciones, yo no estoy diciendo hoy día, sino que esas políticas a largo plazo que nunca se concretaron, o a lo mejor no eran, pero nunca nos aprovechamos? Y en ese sentido, ¿cómo no va a ser ese hombre del campo que no tuvo la posibilidad de estudiar en agronomía, en forestal, cómo no va a ser útil la investigación para producir eso que es una tierra fértil, que de lo único que nos libramos en La Pintana es del smog, pero tenemos esta gente que es dueña del agua, que tiene acciones y que le han intentado muchas veces comprar. ¿Cómo no aprovechamos eso que tenemos en términos de no vivir como isla? Porque a mí también me pasó cuando llegué a la MUNI, los departamentos, las direcciones, no se producía esa conexión interdisciplinaria y a veces vemos que distintas direcciones estábamos beneficiando al mismo usuario. Entonces, esa capacidad de conversar entre nosotros que se ha perdido a través del celular, que lo comparto, tiene que volver. Tiene que haber una sinergia, tiene que haber una conexión interdisciplinaria. Yo tengo muy buenas relaciones con ellos, pero esto hay que bajarlo. Hay que bajarlo también a cómo no va a ser útil una tesis donde también te obliguen a ir a hacer esa tesis y conocer esa realidad tan rica en la comuna de La Pintana. Quiero decir que la Concha y Toro está en la comuna de La Pintana, pero hemos sido tan invisibles que ser valiente en una etiqueta hecho en La Pintana no está por parte de la Concha y Toro. Y es donde los terrenos más fértiles y donde hay plantaciones de vinos que se exportan son de La Pintana. Pero esta lucha por ser visible, algo que es tan rico, que es la tierra, el aire, es como lo que más cansa. Gracias, alcaldesa.
Vamos a continuar con el general desde los ámbitos de acción, ¿cierto?, que tienen la Fuerza Aérea, emergencia, logística, tecnología, formación. Ya habló, ¿cierto?, que había 3 ámbitos: soberanía, conocimiento, datos. ¿Cómo la Fuerza Aérea se vincula, ¿cierto?, como una institución como la Universidad de Chile para enfrentar esos desafíos del país y los desafíos que se vienen a futuro? Bueno, voy a ser breve porque ya sé que estamos casi fuera del tiempo y el tiempo es un recurso escaso. Voy a poner como ejemplo en mi respuesta el Centro Espacial Nacional, que es una infraestructura habilitante y que lo que busca es efectivamente crear un ágora, ya que estamos en un entorno académico, voy a usar ese concepto, en donde podamos confluir los distintos actores de la sociedad nacional en un punto donde creemos sinergia. Por ejemplo, es muy importante el rol que tiene la universidad en la articulación. ¿Cómo hacemos que la ciencia básica, la ciencia aplicada que ustedes realizan, que desde el punto de vista de la industria se conoce como niveles de madurez tecnológica 1, 2 y 3, los podamos tomar para avanzar en los niveles 4 y 5, 6, que es lo que en este país hoy día no podemos hacer? Se conoce como el Valle de la Muerte, porque el emprendedor muere ahí. El Centro Espacial busca hacer una fábrica porque queremos construir el futuro. Y busca hacer un terminal aéreo porque queremos invitar a nuestros ciudadanos a que puedan viajar a ese futuro, construido por ellos mismos. La articulación de los investigadores, de los emprendedores que puede hacer la universidad para atraer ese talento a una infraestructura habilitante como el Centro Espacial, entendemos es el principal aporte y el gran valor que puede tener la universidad. Nosotros no podemos hacer lo que hacen ustedes, no hacemos ciencia básica, ciencia aplicada, pero tenemos una industria que tiene dolores también y que les va a permitir poder continuar estos procesos de investigación, llegar a un prototipo, diseñar un producto mínimo viable, generar una patente y finalmente una nueva línea de productos y servicios, que en el caso nuestro aportan directamente al desarrollo de capacidades estratégicas que van a contribuir definitivamente a crear esas condiciones de seguridad, bienestar para mejorar la calidad de vida y, por supuesto, empleabilidad de calidad. Es ahí donde nosotros entendemos que está este vínculo y este rol que podemos tener cuando trabajamos en equipo. Por lo tanto, lo que le quiero pedir, señora rectora, es que nos considere y que nos ayude. Tenemos un acuerdo con la universidad, con varias universidades, pero ustedes tienen músculo y tienen canales que nosotros no tenemos. Por lo tanto, ¿cómo atraemos a ese talento? ¿Cómo podemos darle continuidad a los procesos de investigación que ustedes tienen? Creemos que donde ahí nosotros podemos trabajar muy bien en equipo con ustedes. Así que esa es la manera práctica en cómo nosotros podemos conectarnos con el territorio y con la gente a través del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Yo creo que se ha hablado de muy buenos temas. Yo he tomado nota acá para pasárselo después, ¿cierto?, a la rectora y a nuestra directora de innovación, porque tenemos que trabajar en una hoja de ruta 2026-2030, ¿sí? Para poder conectarnos, ¿cierto?, con los dolores que tenemos en nuestro país y los dolores que tendremos, y no solamente los dolores, las oportunidades, ¿sí? Desde la academia, uno afortunadamente le toca salir mucho a representar a la Universidad de Chile, y Chile está muy bien, ¿sí?, para afuera, pero desde afuera, pero en la interna tenemos que hacer un trabajo muy específico, y eso es una labor, ¿cierto?, que tiene nuestra universidad en particular y las universidades públicas de nuestro territorio. Así que le damos un gran aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias por haber participado. Ojalá que no sea el último encuentro, sino que queden muchos más. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas, al general de aviación de la Fuerza Aérea de Chile, Luis Sáez, a Jorge Pacheco, director del DEIS, a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, y al senador Francisco Chaguán. Les pido por favor un fuerte aplauso para todas y todos. Y les pido también a los panelistas si podemos tomar una fotito ahí, acá adelante. Mientras yo voy a dar el cierre porque sé que estamos pasaditos un poquito en la hora. Vamos a aprovechar entonces así para dar cierre. Le pido por favor a la rectora y a la directora de innovación si se puede sumar a la foto. Gracias. Ahí vienen.
a todas las cámaras, por favor. Ya, muchas gracias a todas y todos. Terminamos así, damos por finalizado el lanzamiento del documento Pública para la República, pensar y actuar en política pública desde la Universidad de Chile. Estamos frente a un camino que hoy se nos abre y esperamos de recorrer de manera conjunta con todas y todos quienes hoy nos acompañan y poder sumar claramente más voluntades y personas interesadas en fortalecer la vinculación de la universidad con las políticas públicas. Agradecemos al público presente y a quienes siguieron la transmisión en línea. Agradecemos especialmente al Senado de la República que amablemente nos facilitó este espacio para el desarrollo de este acto. Y nada, les invitamos ahora a pasar un café a las afueras del salón, a que la conversación y la amistad proliferen. Tengan todas y todos un muy buen día. Muchas gracias. Sí, pensé que íbamos a tener más tiempo. Agradecer también lo que ha sido la academia y la oportunidad. Nosotros tenemos a Jocelyn Dunstan, una extraordinaria física que salió de la Chile y bueno, y de verdad que le costó mucho estudiar porque su mamá es empleada doméstica, jefa de hogar, y ella es una gran profesional y agradezco a la Chile. Pero también tengo que agradecer hoy día los fondos que tiene la Universidad de Chile y la capacidad también de mirarnos de forma distinta y sobre todo a Joana Madrigal, que postuló a un fondo de la Universidad de Chile, que está aquí. Muchas gracias. Ella va a hacer desafíos públicos de innovación para mejores políticas públicas. Ella es profesora y va a ser una escuela de dirigentes en la comuna de La Pintana. Así que muchas gracias también al Fondo de la Chile y la oportunidad que tienen para los vecinos, los dirigentes, de poder acceder a este conocimiento y a esta transferencia, en realidad. Muchas gracias. Thank you.